El libro de Santiago, capítulo 3. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1 en adelante. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1 en adelante. También damos saludo a todos aquellos que nos ven por las redes sociales y también a nuestras iglesias Vida Real en Melipilla y Vida Real en Barranquilla. Les mandamos un gran saludo de aquí de Vida Real Santiago. Estamos contentos. Quiero contarles que Vida Real Barranquilla, gracias a Dios, está creciendo, está llegando gente nueva, los hermanos están muy animados. Y también en Melipilla tenemos gente nueva llegando. Hoy día, de hecho, va a haber gente nueva. Damos gracias al Señor por eso. Vamos entonces a leer Santiago, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves. Aquellas son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ok? Hoy día quiero compartir un mensaje con el título No se hagan maestros. No se hagan maestros. Yo estaba esta semana, fui al Sodimac con mi familia. Ustedes saben que me gusta ir al Sodimac por todas las herramientas y cosas. Fuimos al Sodimac con mi esposa Adriana y mis hijas, porque yo sé que ya esta época, no sé si usted se ha fijado, pero en Sodimac o algunas tiendas ya comerciales ya pusieron todo lo que es merchandising, todo lo que es la mercadería de Navidad. Entonces dijo, vamos a ir al Sodimac. Mi esposa, bueno, vamos a ir contigo. Mis hijas no querían ir, pero cuando entramos al Sodimac y ellas vieron todos esos adornos de Navidad, estaban maravillados. Y especialmente habían como unos carruseles nuevitos que sacaron, que tú le pones pila y como que son movibles. A mi esposa Adriana le encanta eso. Ella está tratando de tener una colección de esas cositas de Navidad. Pero mientras caminábamos, uno de los que atendía el lugar, yo estaba, ustedes saben, vitrineando, mirando por aquí en el Sodimac, y una persona del Sodimac quiso ayudarme, dijo, maestro, ¿necesita ayuda? Yo le dije, gracias por lo demás, pero estoy bien, solamente no tengo mucho. Pero cuando él me dijo maestro, no sé si usted cuando ha ido al Sodimac también le han dicho maestro, pero cuando él me dijo maestro, yo me acordé, mañana justo voy a hablar con la iglesia acerca de este tema. Acerca de, lo que hemos leído, que Dios nos dice, no se hagan muchos de ustedes maestros. Pero yo me sentí halagado cuando me dijo maestro. ¿Necesita ayuda? Bueno, él no sabía que yo de maestro poco tengo, de carpintería, gafitería. Intento, ustedes saben, como esposo, como papá, en la casa intentamos arreglar lo que se pueda. Pero sabemos que hay personas muy especializadas, personas que saben mucho de todo, y ellos en verdad son maestros, ¿ok? Cuando van al Sodimac o a veces nosotros necesitamos un arreglo en nuestra casa, ¿a quién llamamos? Al maestro. No llamamos generalmente al suegro, no llamamos generalmente al vecino. Cuando es algo importante, un arreglo, alguien sabe, mandamos un WhatsApp tal vez a la familia, alguien sabe de un maestro bueno por ahí, ¿cierto? Y se nos trata de contactar con alguien que viene y nos ayuda o nos asiste con algo que no sabemos. Es decir, la connotación de maestro puede ser carpintero o de gaffiter, maestro gaffiter, son personas especializadas como un maestro de colegio, de escuela, ¿cierto? A no cualquiera en un colegio se le llama maestro, son personas especializadas, es decir, hasta personas expertas. Por eso se le llama maestro. ¿Okay? En nuestra congregación en Melipilla tenemos un hermano, una familia argentina. Ustedes saben a veces los modismos y todo, como hablan los argentinos, a veces ¿qué haces, maestro? Y le llaman maestro a cualquier persona, es que eres grosso, eres capo, ellos dicen, ¿ok? Es decir, eres una persona muy buena, ya sea para jugar fútbol o para otras cosas. Bueno, la connotación, esta palabra maestro, tiene buena connotación.
los maestros de escuela, como ya hemos hablado, es decir, si a uno le dicen maestro, como que uno se siente algo halagado. Bueno, la Biblia también habla de maestros. En la Biblia, la palabra de Dios, y Dios nos muestra que también existen maestros en el contexto de la iglesia cristiana. Existen maestros también en el contexto del reino de Dios. De hecho, la Biblia también habla, si usted no sabe, habla de un don espiritual de maestro. ¿Ok? Los maestros son aquellos que tienen una responsabilidad de enseñar. Y aquí en Santiago, capítulo 3, Dios quiere hablarnos de algunos maestros y de esta capacidad de ser maestro, que no es cualquier cosa. Ser maestro en la iglesia del Señor, en el reino de Dios, ocupar el don de maestro, queridos hermanos, no es cualquier cosa. Los maestros en la iglesia, aquellos que tienen el ministerio de enseñanza o dones, son muy importantes para ustedes y para mí. El oficio, el ministerio de enseñar en la iglesia es algo muy importante porque eso determina cómo usted conoce el verdadero cristianismo, cómo usted conoce a Dios, cómo usted conoce lo que es la voluntad de Dios. Los maestros en la iglesia, quienes enseñamos, jugamos un rol importante. Y por eso Santiago, guiado por el Espíritu Santo, quiere abordar sobre este tema, el ser maestro, porque es algo importante para la iglesia, para toda persona que se acerca a una iglesia. Dios quiere que nosotros, como parte de la iglesia, aquellos que nos acercamos de la iglesia, entendamos bien la gran responsabilidad de ser maestro y lo que involucra ser maestro. Y es por eso que Santiago habla de este tema. Quiero recordar que el libro de Santiago tiene como propósito a todos aquellos que nos acercamos a Dios, somos hijos de Dios, enseñarnos a llevar la fe a las obras. La fe a las obras. El libro de Santiago trata de esto. No tan solo palabras, no tan solo yo creo, sino que debemos demostrar lo que creemos, nuestra fe, por medio de nuestros actos, de nuestro estilo de vida, de lo que hacemos. Y en esta visión de este libro en la Biblia, Dios quiere enseñarnos y también advertirnos sobre este tema, el ser maestro. Dice, hermanos míos, Santiago, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán un juicio más severo. ¿Por qué Santiago dice que aquellos que se hacen maestros van a recibir un juicio más severo? Es decir, si lo leemos de esa manera y consideramos esta parte de la Biblia, parece que no conviene mucho ser maestro. Porque según lo que Dios dice, aquellos que son maestros van a recibir un juicio más severo. Entonces, mejor ser pastor, tal vez mejor ser evangelista o tal vez no ser nada en la iglesia y ser solamente un miembro o un participante de una visita. Pero la verdad lo que Dios quiere enseñarnos cuando dice maestros, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán un juicio más severo, es que nosotros como iglesia entendamos no tan solo lo que es el oficio, el ministerio de maestro, sino tiene que ver con el estilo de vida de un maestro, de aquellos que enseñan. Cuando nosotros conocemos el contexto de la iglesia y usted conoce a cristianos, yo creo que todos ustedes no tan solo nos conocemos aquí un poquito más, un poquito menos, o tal vez usted conoce a otros cristianos de otra iglesia, otros líderes y pastores. Una de las características que a nosotros los evangélicos o cristianos nos caracteriza es que nos gusta hablar y nos gusta enseñar. No sé si usted alguna vez se ha juntado con un cristiano de otra iglesia y han tenido conversaciones sobre el Señor. Es enseñanzas van y enseñanzas vienen. Nos gusta enseñar. Tal vez a usted en su casa le gusta enseñar al resto de su familia o en su trabajo. A usted lo buscan porque dice, bueno, ahí está el canutito tal vez del trabajo, del grupo, como a veces nos dicen, o el hermano Matías. Preguntémosle a él, a ver qué dice Dios de esto. Porque algo que nos caracteriza a los evangélicos es que como que nos atrae enseñar, nos gusta enseñar. No importando si tenemos tal vez un título o ministerio de maestros. Pero Dios nos quiere advertir acerca de enseñar. Ya seamos maestros en la iglesia o seamos un miembro común y corriente en la iglesia.
Por mucho tiempo yo fui miembro de una iglesia, no tenía ningún cargo, ninguna responsabilidad, hasta que obviamente comencé a asumir algunas responsabilidades en la iglesia. Pero aún así, cuando no tenía ni responsabilidad ni título, a mí me gustaba enseñar. Y a veces yo debatía con familiares los días domingos en la mesa y tratábamos de enseñar versículos de la Biblia y teníamos debates. Y a veces esos debates eran películas. Esos debates eran de película, quiero decir. Es decir, eran unos debates bien feroces ahí. A los evangélicos como que muchas veces se nos caracteriza porque nos gusta hablar mucho, y sobre todo a los pastores, ¿cierto? A los pastores nos tienen que callar a veces. Cuando estamos por aquí tenemos oportunidad de hablar. Pero el Señor quiere enseñarnos en este texto que lo más importante no es tan solo enseñar es importante. Pero todo el libro de Santiago apunta en una dirección. A Dios le interesa que hablemos, a Dios le interesa que enseñemos, a Dios le interesa que compartamos conocimiento, pero a Dios le interesa más nuestro estilo de vida. Cómo vivimos, lo que hacemos. Y no tan solo lo que hacemos, sino también lo que decimos. Queridos hermanos, cuando Santiago dice, hermanos míos, él se está dirigiendo a cristianos. Él se está dirigiendo a gente que asiste a una iglesia, a personas que están cercanas a Dios. Por eso él dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes. Interesante, él no dice algunos, sino que muchos. En mi tiempo como pastor por muchos años, a mí me ha tocado ver también que varios hermanos en distintas iglesias y en distintos momentos le atraen enseñar. Pastor, déjeme predicar. Pastor, quiero predicar. Pastor, quiero enseñar. A veces llega a nuestras iglesias personas que no conocemos, que yo no conozco, y ellos piden oportunidad de predicar, de venir aquí y enseñar a la congregación. Nos ha pasado con el pastor Matías. Y nosotros somos muy cuidadosos también en quién enseña, porque, queridos hermanos, lamentablemente hoy día hay muchos en la iglesia, aquellos que también se definen o dicen que son cristianos, y quieren pasar por maestros de la palabra de Dios, quieren pasar por maestros de teología. Y la verdad, cuando usted le pone atención a lo que dicen, se va a encontrar con que muchos de aquellos que quieren enseñar, que quieren hacerse maestro, pasar por ser maestro, son charlatanes. Lo hemos visto en las redes sociales también. Yo creo que usted ha visto videos de a veces personas que quieren proyectar que son líderes, son maestros en la iglesia, teólogos y todo eso. Y a veces usted lo escucha y dice, oye, esto que dijo es muy raro. Porque, queridos hermanos, lamentablemente, así como hay buenos maestros en el colegio, también hay malos maestros en el colegio. Así como hay buenos maestros carpinteros, hay malos maestros carpinteros. Y también quiero decirle y ser muy honesto con usted. En la iglesia hay muy buenos maestros, guiados por el Espíritu Santo, muy fieles a la palabra de Dios. Pero también hay muy malos maestros, aún dentro de la iglesia, que enseñan mal y son charlatanes. ¿Usted conoce esta palabra charlatán? Tal vez es una palabra que no se ocupa mucho hoy día y tal vez usted o cualquiera de nosotros va a tener que ir a Google, googlear esta palabra, un diccionario y a ver qué quiere decir la palabra charlatán. Si usted busca en internet la palabra charlatán, en esencia quiere decir una persona que habla mucho pero tiene poca sustancia. Es decir, muchas palabras pero poca comida sólida. Un charlatán puede ser una persona, como decimos en buen chileno, que nos confunde, que nos marea, que habla tanto que al final nosotros terminamos comprando la luna. Porque, queridos hermanos, hay personas que hablan muy bien. Hay personas que tienen, como decimos nosotros en buen chileno, tienen un bonito hablamiento, como se dice, ¿cierto? Un bonito hablamiento. Hay muchos por ahí dentro de iglesias, y yo voy a ser honesto en esto, dentro de iglesias, aún en liderazgos, que tienen bonito hablamiento, pero tienen poca sustancia. Y en esto es lo que Santiago se quería dirigir. Queridos hermanos, no pretendan, no busquen ser maestros. Proyectar que ustedes son teólogos y conocen mucho de la palabra. Si no lo conocen,
No busquen ser eso. Porque aquellos que son maestros, como termina el versículo 1, recibirán un juicio más severo. ¿Y qué quiere decir eso? Queridos hermanos, enseñar la palabra de Dios no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Estamos enseñando la palabra de Dios. Es decir, la Biblia, y cuando nosotros predicamos en las iglesias como cristianos, estamos tratando de cumplir un encargo de Dios, que es enseñar, ir y predicar, compartir su palabra. Nuestro encargo no es inventar un nuevo mensaje, una nueva palabra de Dios. Y ustedes saben que una iglesia cristiana generalmente nosotros nos sostenemos en un solo libro, la Biblia. Hay otros grupos religiosos que han sumado a la Biblia otros libros, o grupos religiosos que a la Biblia la han modificado para que se ajuste a lo que ellos quieren creer, creen o quieren enseñar. Queridos hermanos, Dios nos advierte acerca de los charlatanes. Y tal vez ustedes, tal vez muchos de nosotros o aquellos que nos van a ver en las redes sociales, hoy día no asisten a una iglesia cristiana. Tal vez en el pasado asistían, pero ya no asisten porque tuvieron una mala experiencia con un charlatán dentro de una iglesia. Queridos hermanos, eso ocurre. Eso ocurrió en el pasado y es un peligro latente en el futuro. De hecho, Dios y uno de los apóstoles del Señor, Pedro, advierte a la iglesia sobre falsos maestros. Si usted quiere acompañarme en la Biblia, vaya a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Mira lo que dice la Biblia. El apóstol Pedro enseñaba esto: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Ese es el juicio que hablaba Santiago. Versículo 2, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Mira, aquí el apóstol Pedro también habla acerca de los falsos maestros, pero son falsos. Y él indica que hay juicio esperando para aquellos que son falsos maestros. Y falsos maestros, ¿por qué? ¿Cómo usted puede identificar un charlatán, un falso maestro dentro de la iglesia o fuera de una iglesia? Aquí el apóstol Pedro da señales de un maestro falso, de aquellos que son charlatanes que hablan mucho pero tienen poca sustancia. Y aunque hablan mucho, pueden hablar cosas distintas a la palabra de Dios. Dice que ellos se reconocerán porque enseñarán herejías, es decir, tendrán ideas propias diferentes a lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Hay muchas personas hoy día que están cayendo en la tentación de traer una nueva revelación porque ellos son profetas o apóstoles del Señor. Y a veces vienen a iglesias con enseñanzas totalmente extrañas, hermanos. Tal vez usted ha visto algunos videos, ¿cierto?, de algunos pastores o predicadores que hacen cosas realmente extrañas y enseñan cosas muy extrañas. El problema con eso es que cuando toda la gente ve esos videos de estos predicadores o pastores en la iglesia, piensan que todos los cristianos son igual a ellos. Y eso es lo que Pedro está hablando aquí. Dice que por causa de estos falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Hay un dicho popular que también nosotros ocupamos, que no hay que echar a todos al mismo saco, ¿cierto? Si vamos a una clínica y nos tocó un médico malo, no podemos decir todos los médicos son malos. Si encontramos un mal maestro carpintero que nos cobró caro, hizo un mal trabajo, no vamos a decir todos los maestros carpinteros son malos.
Pero esa es la tendencia que tenemos. Y por eso Dios nos advierte de estos falsos maestros que también, ¿cómo usted puede identificar un falso maestro? Muchas veces porque se comportan de manera sensual, como dice aquí. De manera sensual. Usted ha sabido de casos de pastores o líderes, predicadores o hermanos que aunque están casados y tienen su esposa y su familia, ellos han sido protagonistas de escándalos por causa de adulterio y de fornicación, de traicionar a su esposa. Pueden haber ahí algunos pastores o líderes solteros y no tan solo están buscando, como dicen, una siervita, sino que varias siervitas tienen. Y el escándalo explota. Porque muchos de los falsos maestros usted puede identificarlo por la sensualidad, por el coqueteo, por buscar engañar a mujeres que honestamente se acercan a las iglesias para buscar a Dios. Por eso el Señor hablaba también de falsos profetas, falsos maestros, diciendo ellos son lobos vestidos de ovejas. Un lobo vestido de oveja en el rebaño no va a comer hierba, no va a comer pasto. Un lobo es lobo. Como en Colombia, ustedes saben, mi esposa es de Colombia y mi suegra ya tiene un dicho. Yo no sé si es un dicho muy popular en Colombia, tal vez nuestros hermanos colombianos me pueden ayudar, pero yo a veces me río con mi suegra porque a veces ella tiene este dicho, los perros son perros y los gatos son gatos. Ya ella dice, y las personas son personas. Es decir, cuando dice eso, a mí me suena muy, muy chistoso todo eso. Los perros son perros y yo la bromeo un poco. Sí, claro, nunca he visto un perro hacer otra cosa. Pero el Señor Jesucristo dijo, aunque el lobo se vista de oveja, lobo será. Queridos hermanos, cuando Santiago está hablando acerca de no traten de demostrar o hacerse maestros porque la responsabilidad es mayor, él está hablando también, es lo que vamos a ver, el estilo de vida de aquellos que enseñan o quieren enseñar o pretenden, piensan que tienen la capacidad de enseñar a otros. Pedro aquí también nos indica cómo identificar un falso maestro. Dice, su avaricia los explotarán con palabras falsas. ¿Cómo identificar un falso maestro? Cuando usted ve que alguien quiere hacer de usted un negocio, es decir, platita, ¿cierto? Bendigan al siervo del Señor y hacen de los hermanos y de la iglesia un negocio, robando dinero, aprovechándose hasta de los más pobres y humildes. Queridos hermanos, ponga atención. Lamentablemente hay gente que piensa, por ahí escuché también en las redes sociales, alguien quien dijo, hoy día hay dos negocios que dan mucho dinero a la gente, lamentablemente. Uno es ser político. Y hemos visto hoy día en Chile más o menos, parece que es un buen negocio ser político, ¿cierto? Pero esta persona también dijo, el otro negocio que renta mucho dinero es ser pastor de una iglesia. Y yo cuando escuché eso, claro, me dio mucha risa, porque es verdad, hay pastores que se forran en dinero, pero yo conozco también pastores muy pobres. Conozco pastores que tienen un corazón honesto para Dios, un corazón para Dios, entregado para Él, para hacer su voluntad. Me ha tocado ver sus hijos con sus zapatos rotos, se les ven los deditos. Me ha tocado ver personas muy abnegadas que sacrifican su vida, su futuro, su salud como pastores para agradar a Dios y servir a la gente. No podemos echar a todas las personas al mismo saco, pero sí debemos estar cuidadosos con los falsos maestros que buscarán hacer de las iglesias cristianas y de la fe, como se dice, un negocio. Un negocio. Queridos hermanos, Santiago por eso dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán un juicio más severo. Porque, queridos hermanos, para enseñar y enseñar bien, primero hay que aprender. Y aprender bien. Generalmente, un cristiano que va a enseñar bien es porque ese cristiano primero aprendió bien. Tuvo la actitud de ser enseñado y fue enseñado correctamente. Y tuvo la actitud humilde y la actitud de seguir aprendiendo y una actitud humilde de ser enseñado no tan solo por alguien más en la iglesia, sino directamente por Dios y su palabra. Hoy día cantábamos una hermosa canción que decía, me rindo a ti.
y hablábamos y orábamos, cantábamos sobre que se haga tu voluntad en mí. Cuando un cristiano, aunque sea muy nuevito, tiene el corazón humilde para decir, Señor, yo quiero aprender de ti, quiero que tú me enseñes, quiero que se haga tu voluntad en mi vida, me rindo a ti. Esa persona, ese hombre y esa mujer tiene todo el potencial para ser enseñado bien. Y si alguien es enseñado bien, va a tener una gran probabilidad de enseñar bien la voluntad de Dios, acerca de Dios y su palabra. Y eso es lo que hoy día la gente necesita. No dentro de las iglesias, sino fuera. En el metro, en las esquinas, en los barrios, en los lugares de trabajo. Necesitan cristianos que enseñen bien acerca de Dios, la persona de Dios, su voluntad y la palabra de Dios. Santiago en su libro habla acerca de la importancia, no tan solo decir yo creo en Dios, sino que en su libro, guiado por el Espíritu Santo, Él quiere enseñarnos acerca de la importancia de vivir nuestra fe. Es decir, ¿qué sacamos nosotros de enseñar sobre Dios si no practicamos lo que enseñamos? ¿Cierto? Creo que por ahí hay un famoso curita, el cura Gatica. Algo así me han contado, cura Gatica, predica. Ustedes lo conocen. Predica pero no practica, ¿cierto? Hay muchos por ahí que les encanta predicar, pero no practican. No queramos hacernos maestros sabiendo que la responsabilidad de un maestro es mucho mayor, se le va a demandar más. Porque un maestro forma a otras personas, porque un maestro forma el conocimiento y la fe de otras personas en el contexto de la iglesia. Nuestra responsabilidad es mayor. Dios nos va a pedir cuenta. ¿Cómo enseñamos la Biblia? ¿Fuimos honestos al enseñar la Biblia o la utilizamos para obtener ganancias deshonestas? Dios nos va a demandar. Queridos hermanos, enseñar la palabra de Dios es muy hermoso, es muy bonito. Cuando tú ves que enseñas la palabra de Dios, predicas la palabra de Dios y la palabra de Dios como una semilla cae en buena tierra, una persona que tiene un corazón abierto y dispuesto a aprender de Dios y cómo la palabra de Dios tiene fruto, es una de las cosas más hermosas en la vida. Cuando una persona entrega su vida al Señor, viene la salvación en Cristo Jesús, sus pecados son perdonados porque entendió el mensaje, la enseñanza del Evangelio, que aunque éramos pecadores y estábamos lejos de Dios, Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo a rescatarnos. Y Cristo nos rescató. Cuando Él murió en la cruz, Él fue sepultado por 3 días y la Biblia dice, la enseñanza de la Escritura, que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y lo vieron muchas personas vivo resucitado. Ese mensaje ha cambiado muchas vidas y si nosotros somos fieles como cristianos, como predicadores, como pastores y maestros a este mensaje, vamos a ver la vida de muchas personas cambiadas, no por nosotros, sino por Dios, por el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo también dijo, no me avergüenzo del evangelio, de la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación al judío primero y al no judío. Queridos hermanos, enseñar, transmitir, compartir la palabra de Dios no es cualquier cosa. Para nosotros como cristianos es una gran responsabilidad. Y si usted cree que tal vez no está preparado todavía para compartir la palabra, querido hermano, prepárese. Nosotros aquí en Vida Real Iglesia Cristiana con el pastor Matías estamos muy dispuestos a poder ayudarle, que usted esté preparado para entender la Biblia y enseñarla correctamente. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Versículo 2, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Queridos hermanos, aquí no se trata de tomar un versículo y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Hablar es muy fácil, ¿cierto? Pero que lo que hablemos tenga sustancia y tenga verdad, un fundamento en la palabra de Dios, eso cualquiera no lo puede hacer. Por eso en el diccionario encontramos esta palabra, charlatán.
Es alguien que habla muy bien, pero tiene poca sustancia. Y aquí Santiago habla de los maestros. No traten de ser maestros ustedes porque la responsabilidad es grande. Van a recibir aquellos que no sean buenos maestros un juicio más severo. Pero está vinculando esto al enseñar al tema de la lengua, lo que hablamos. Querido hermano, por eso en Vida Real nosotros intentamos que usted conozca la Biblia. Por eso las casas de fe están centradas en la Biblia. Si usted es nuevo en Vida Real, procuramos que usted tenga una Biblia. Y lo primero que va a conocer en nuestra congregación es a conocer la Biblia, saber cómo utilizarla, saber cómo manejarla. Porque si usted conoce, la palabra de Dios, usted va a estar preparado para que nadie lo engañe. Y eso queremos, que nadie lo engañe a usted. ¿Qué podemos hacer nosotros como pastor y como iglesia para ayudarle en eso? Que usted conozca la palabra de Dios. Muchas veces hay personas que dicen, quiero ir a la iglesia porque quiero ir a escuchar palabra de Dios. Quiero ir a recibir, voy por la palabra de Dios. Y es verdad, hermanos, si nosotros miramos en todos lugares, en muchos puede haber un anunciar o se pronuncia la palabra de Dios. Pero lamentablemente no todos tienen la capacidad de distinguir si es una buena enseñanza lo que se está entregando o una mala enseñanza. Yo tengo como pastor una práctica y tal vez hace tiempo que no lo hago, lo voy a volver a hacer el próximo, ahí lo voy a volver a hacer. Yo tengo una práctica como pastor, algunos se han dado cuenta que a veces cuando yo leo el texto para comenzar a predicar, cambio algunas palabras en mi lectura. ¿Se han dado cuenta de eso o no? ¿Algunos? Y cuando yo repito la palabra incorrecta, yo digo amén, ¿cierto, hermanos? ¿Y algunos hermanos qué dicen? Amén, pastor, ¿cierto? Pero hay otro hermano que me dice, no, pastor, eso no dice el texto. Dice otra cosa. Qué bueno que te diste cuenta. Pero fíjese, esta es una prueba también que yo hago. Ya les conté el dato, así que no me va a ir bien en el futuro. Ya di el secreto. Pero queridos hermanos, esto es para que nos demos cuenta que a veces en la iglesia nosotros decimos amén a todo. Y amén quiere decir así es, así sea. Querido hermano, es como una muletilla de nosotros los cristianos evangélicos, ¿cierto? El amén quiere decir que usted confirma una verdad que se está diciendo. Pero tenga cuidado a qué usted confirma y a qué le dice amén. Por eso, como dice Santiago también aquí en su libro, seamos tardos para hablar y prontos para oír. Este es un gran consejo para todos nosotros que estamos en una iglesia o queremos acercarnos a Dios. Evaluemos lo que escuchemos. Veamos si se ajusta al texto bíblico. Procure usted conocer más la Biblia. Y si usted escucha a un pastor, un predicador, un maestro, un hermano que está enseñando y se ajusta a la palabra de Dios, ahí entonces usted puede decir, amén. Así es, así sea. Pero cuidado con decir a todo amén. ¿Ok? Mira lo que dice el versículo 5 en el capítulo 3 de Santiago, y con esto ya quiero ir terminando este tiempo de compartir la palabra de Dios con ustedes. Dice así Santiago 3, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con un gran pequeño fuego. Una de las características de los falsos maestros es que a ellos les gusta jactarse de ellos mismos y de su enseñanza. Ay, pastor, esa palabra que entregó el día domingo, ¿cierto? Estuvo buena la palabra del Señor. En vez de darle la gloria a Dios, en vez de darle la gloria al Señor, queridos hermanos, a veces a nosotros se nos olvida que estamos aquí en la iglesia por la gracia de Dios. No, pastor, pero que yo vine, yo lo decidí, sí, usted lo vino, lo decidió, pero yo creo que también Dios puso el querer como el hacer, y Dios le ama, y Dios quiere que a usted le vaya bien, que usted tenga el perdón de sus pecados y tenga una nueva vida. Pero la verdad, queridos hermanos, estamos aquí solamente por la bondad, la paciencia, el amor de Dios. Y que esto no se nos olvide nunca, nunca.
si nos va bien en la semana, si Dios nos bendice tremendamente en la semana, que no se nos olvide nunca. A Él toda la gloria, a Él todo el reconocimiento, a Él los créditos. Esos créditos de las películas, cierto que es largo cuando vemos películas y eso ahí apagamos la tele. Lo más importante pasó. Pero queridos hermanos, en la iglesia lo más importante son los créditos a Dios. Y un buen maestro siempre le va a ayudar a usted a que usted ponga su mirada en Jesús, a que usted ponga su mirada en Dios, en la palabra de Dios, y usted reconozca que todo don perfecto, que toda dádiva, todo lo que tenemos proviene de Dios y por lo tanto a Él la gratitud, a Él la gracia, pero a Él también nuestra vida. Porque de Él venimos y a Él tenemos que volver. Queridos hermanos, no nos hagamos maestros muchos de nosotros. Es decir, ay, mire, yo sé mucho de la Biblia, yo quiero compartir. Dios me reveló y mira esta revelación. Te voy a soltar un código profético que te va a destapar el cerebro. ¿Hay predicadores que hablan así? Seamos humildes. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios puede enseñar, puede compartir en la palabra de Dios, pero hagámoslo bien. Hagámoslo con humildad y con temor de Dios, con el propósito de ser fieles a Él y ayudar a otras personas, que se acerquen a Él, que conozcan a Dios y su voluntad. Amén. No busquemos ser maestros, pero hermanos, no olvidemos que ser maestros también en la iglesia es algo muy hermoso. Saber compartir la palabra de Dios puede llevar bendición a mucha gente. Es una gran bendición de Dios. Amén.